Permítame achicar esto un poquito y comencemos. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy peruano, mi nombre es Gustavo Escudero. Actualmente estoy ya en mi tercer año de doctorado en Deakin University en Australia. Mi tema tiene que ver con planificación de largo plazo y logística urbana. Un proyecto en el cual estoy participando ahora relacionado a esto tiene que ver con visualizar los futuros de la logística urbana en toda Australia, el proyecto que ya hemos terminado y estamos ahora presentando las partes finales del mismo. Uh, Como pueden ver, yo me considero un experto en gestión de operaciones y cadena de suministro. Tengo 16 años de experiencia en la industria, he trabajado en áreas como producción, compras, almacenes, mantenimiento, ventas, realmente he hecho todo. He estado en casi, diría, si no en todas, casi todas las áreas de una empresa. Eso creo que me ha brindado cierta idea de entender estos procesos de manera más holística. Asimismo, tengo 7 años de experiencia en la academia, básicamente los primeros 5 años en docencia, enseñando en universidades, sobre todo en Perú, y los últimos 2 ya en investigación, ¿no? Actualmente trabajo como investigador en Deakin University y también digamos, trabajo como profesor universitario en universidades en Perú y ahora también últimamente en algunas en Latinoamérica, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a presentar hoy? La agenda para hoy es bastante corta. Yo espero que me tome no más de 30 minutos. Primero les voy a presentar una idea, mi idea de lo que es Business Analytics, ¿no? De manera muy expedita porque creo que es la forma que voy a presentarlo lo simplifica muy bien y hace muy digerible. Luego quiero introducirlos al tema de qué tipo de decisiones se toman en cadena de suministros, para que luego, al entender esta intersección entre Business Analytics y las intersecciones y el tipo de decisiones, podamos tener mejor idea de las aplicaciones, ¿sí? Que algunos ejemplos puntuales de aplicaciones en cadena de suministros de Business Analytics. Ya luego, a partir del cuarto, quinto y sexto punto, son básicamente casos emblemáticos que he elegido de aplicaciones de Business Analytics en gestión de cadena de suministro, ¿no? Que creo que inclusive les podría abrir algunas ideas para poder aplicar en sus empresas, ¿no? No necesariamente idénticas, pero basadas en los mismos conceptos, ¿sí? Bueno, comencemos. A mi entender, Business Analytics es esto, básicamente. Es convertir data, información, no procesada, ¿no? En bruto. Ya creo que han visto justamente mucho alrededor de esto hoy día. ¿En qué? En ideas, en insights, en conclusiones, en comentarios, ¿no? O sea, básicamente es el proceso de Business Analytics. O sea, convertir algo que es la materia prima, que sería la información, perdón, la data, ni siquiera la información, en algo tangible, una idea tangible, ¿no? ¿Qué tipo de data? En las empresas normalmente tenemos, pues, los ERPs, ¿no? Que utilizamos en los procesos de planificación. Los CRM, que básicamente es para manejar la relación con los clientes, ¿no? De todo el ciclo de pedido, etcétera. Los SRM, que tienen que ver con la parte de la gestión de los proveedores. WMS, que son sistemas para gestionar almacenes. Los TMS para gestionar transporte y realmente un gran etcétera. Entonces, lo que quiero decirles es de que data en las organizaciones actuales, diría, inclusive en una organización muy pequeña como una pyme, información hay, ¿sí? Entonces, normalmente esto no debería ser un problema para una empresa, digamos, medianamente desarrollada en el sentido de la importancia de mantener registros de información, ¿no? Entonces, esta data se convierte en insights, pero si bien esto puede ser un proceso más de descubrimiento, ¿sí? Pero normalmente hay una motivación detrás, ¿no? O sea, tú haces este proceso de análisis, de conversión, a través de básicamente digamos, normalmente en estas 3 ideas, ¿no? Con la idea de repente primero de describir algo, ¿no? Simplemente entenderlo, ¿no? Coger la data, entender cómo se comporta el sistema que estás analizando para poder entenderlo mejor, ¿sí? ¿Qué podría ser, por ejemplo, cogiendo un ejemplo que está usando Gabriel, ¿no? De entender cómo se comporta el flujo de buques, ¿no? En este camino al canal, por ejemplo. Entender ese flujo, solamente ver cuáles son, digamos, los orígenes más regulares, entender las horas picos, los momentos picos, etcétera. Eso sería para describir, entender el sistema.
Pero también puede haber una motivación predictiva, que justamente quiero coger el ejemplo de Gabriel, en el cual tú a través ya de algún mecanismo, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles, podrías predecir cuándo el buque va a llegar a determinado punto de interés para ti, que podría ser, por ejemplo, cerca al canal, ¿no? O cualquier otro punto que tú consideres relevante, ¿no? También podrías predecir, como hablaba Gabriel, el tema de la necesidad de combustible, pero digamos, eso sería un paso o algo, un objetivo distinto al de describir el sistema, ¿no? Y finalmente tienes la parte prescriptiva, que no solamente se limitaría a predecir, ¿no? Sino a decirte qué hacer, ¿no? A prescribir una acción, ¿no? Y esta prescripción normalmente viene bajo el objetivo de qué, de optimizar, ¿no? De construir modelos, se construyen variables objetivos, variables con las cuales vas a jugar para poder justamente optimizar el sistema y el modelo te genera una recomendación. Tienes que, si consideras esto, tendrías que hacer esto, ¿no? Básicamente esas son las motivaciones que tenemos para justamente convertir esta data en bruto en ideas, ¿no? Respecto al método, permítame ver, porque creo que hay un comentario, que yo seguro que se lee, Gabriel, excelente. Este, pero obviamente esta conversión no se hace pues por obra del Espíritu Santo, ¿no? Sino de que tiene que haber un método. Y los métodos que utiliza el Business Analytics son métodos sobre todo cuantitativos, ¿no? Hoy día han visto en la sesión de Gabriel bastantes de ellos, ¿no? Pero también algunas veces métodos cualitativos de manera complementaria, ¿no? Y eso creo que a veces es una limitación y si es que no tenemos en cuenta esto, ¿no? O sea, por ejemplo, analizar la data en bruto de un cliente sin haberte entrevistado con él para entender su visión del proceso, etcétera, es un error, ¿no? O sea, realmente el análisis rico y más interesante se hace cuando entiendes lo que estás analizando, ¿no? Tienes que entender el sistema antes de solamente ver la data, ¿no? Entonces, sobre todo, digamos, la estrella son los métodos cuantitativos, pero eso no significa que deje de haber métodos cualitativos, son muy necesarios también, ¿no? Permítame avanzar. Entonces, básicamente esta sería mi idea simplificada de lo que es Business Analytics. Básicamente es, eh, teniendo en cuenta una motivación, convertir data en bruto en ideas a través de usar un método cuantitativo sobre todo, pero que también puedes tener herramientas cualitativas de soporte. Básicamente sería Business Analytics. Si ya nos movemos a la parte de los tipos de decisiones, y esto no solamente restringido a cadena de suministro, sino a cualquier modelo de negocio y hasta diría modelo de institución, ¿no? Ese es un esquema muy, muy harto conocido, ¿no? Tenemos las decisiones estratégicas que en el común entendimiento de nosotros las asociamos con decisiones de largo plazo, ¿no? Que decisiones que van a definir de repente de aquí a 1 o 2 años o más. Luego tenemos las decisiones tácticas, que entendemos normalmente a mediano plazo. Son las decisiones que digamos, van a afectar el año fiscal siguiente o el que estamos viviendo un año adelante. Y las operativas que básicamente se mueven en el reino del hoy y ahora, ¿no? Esa es una forma de entenderlo realmente que limita mucho el entendimiento de estas, ¿no? Y quiero profundizar un poquito más. Otro tema importante tener en cuenta en esta disposición es ese nivel de rigidez y de importancia. ¿Por rigidez a qué me refiero? Una decisión operativa es muy fluida, tú puedes cambiarla muy rápidamente sin mayores restricciones realmente, ¿no? Eh, y con restricciones luego voy a aclarar a qué me refiero, porque realmente no es tanto así, ¿no? Pero en simple tú tienes más flexibilidad para cambiar y el cambio de una decisión operativa a otra suele ser poco traumático, ¿no? Y se puede hacer de manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estoy manejando la programación de distribución del día y yo tenía un plan que corría anoche, yo puedo correr otro plan en la mañana considerando nuevas órdenes y tener un plan listo en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, eso es una decisión operativa que es muy fácil de cambiar y tiene, por lo tanto, implicancias relevantes, pero no tanto porque siempre las puedes reversar, ¿no? Las tácticas son más de mediano plazo, son decisiones que por su naturaleza
te costaría menos, te costaría más cambiarlas, ¿no? No es que simplemente la haces con un clic, sino que tienes que de repente comprometer adicionales pasos o procesos para poder cambiarlas. Pensemos, por ejemplo, en un proveedor. Si hemos contratado a un proveedor, no es que lo voy a cambiar, pues, inmediatamente, ¿no? Hay un proceso de evaluación del caso, luego tengo que buscar alternativas, etcétera, y actualizar cosas en mi sistema y muchas otras cosas, de repente validar los productos también que me va a suministrar si cumple ciertos estándares de lo que yo necesito, ¿no? Entonces, las decisiones tácticas requieren más tiempo para ser cambiadas y por lo tanto tienden a ser menos reversibles, ¿no? Y si llevamos al mundo de lo estratégico, definitivamente una vez que yo defino dónde está una planta, por ejemplo, no es que mañana más tarde pues monto mi planta encima de un camión y la muevo pues en otro lugar porque un modelo de optimización me dice que ya no es muy óptimo ahí. O sea, es prácticamente es un matrimonio, es un compromiso de largo plazo que cambiarlo implicaría un proceso muy traumático, ¿no? De muchos costos y aparte muy demorado. Entonces, esta rigidez inherente que hay en este tipo de decisiones y que va incrementándose, es lo que obliga también a tener estas visiones de largo plazo, mediano plazo. O sea, estas ideas de mediano, largo plazo no son antojadizas, sino que obedecen a la naturaleza de la rigidez de esas decisiones. Pero ahora movámonos de rigidez a importancia, ¿no? Y a veces yo uso esto de manera de broma, medio en serio, para explicarle a la gente por qué un manager o un gerente, un directivo gana más que un operativo, ¿no? Aunque a esa percepción es que se trabaja menos, pero realmente no es así. Se trabaja mucho más y tiene la responsabilidad, el peso de la responsabilidad de tus hombros. Pero bueno, a lo que iba a decir que las decisiones operativas, si bien son muy flexibles o cambiantes, están muy restrictivas, muy restringidas, ¿no? O sea, tú ves que tú, por ejemplo, si tienes ahora 5 camiones, porque tu planificación te dice que necesitas 20, vas a comprar 20, las 15 restantes. No puedes. Estás muy restringido a tus capacidades actuales, ¿sí? Por lo tanto, de alguna forma, esta decisión táctica que podría ser tener un tamaño de flota propia o tercera, limita los márgenes de acción de las partes operativas, ¿sí? Y de la misma manera, por ejemplo, el hecho de elegir un lugar donde vas a operar, digamos, vas a estar operando voy a hacer un ejemplo, ¿no? En Cajamarca, en Perú, ¿no? Que está en una provincia del país, es una provincia, digamos, del lado norte, por decirlo así. Si eliges ahí, inmediatamente ya estás circunscrito a poder acceder a los proveedores de la zona. Entonces, si tú mañana más tarde quieres buscar proveedores, por ejemplo, que estén en el sur del país, acceder a ellos te va a ser mucho más difícil, si no imposible en algunos casos, para términos prácticos. Por lo tanto, tu decisión estratégica también limita o reduce grados de libertad a las decisiones tácticas. Entonces, ¿qué significa? En resumen, para ir a la idea inicial que les planteé, ¿por qué es más importante la decisión estratégica? Porque si tú tomas una decisión estratégica mala, estás limitando automáticamente las decisiones tácticas y operativas. Y por más que tengas al mejor jefe de planta o al mejor gerente de planta inclusive, ¿no? Si es que no, este report no es parte del grupo de dirección, por más que tengas a las estrellas, ¿no? No van a poder hacer nada, ¿por qué? Por una decisión estratégica mal tomada, ¿no? Entonces, las decisiones estratégicas sirven de paraguas y restringen las tácticas operativas, y las tácticas son lo mismo con las operativas. Y es por eso que no puedes darte el lujo de tener un mal directivo, pues, porque tener un mal directivo implica prácticamente tomar malas decisiones estratégicas y condenar el negocio pues a fracaso, ¿no? Por más que tenga gente muy capaz en la base del negocio. Pero es muy importante entender esto. A nivel de cadena de suministro, para dar solamente algunos ejemplos, a nivel estratégico tenemos, digamos, el diseño de la red, ¿no? Que tiene que ver con dónde poner mis plantas, mis centros de distribución, inclusive decidir qué mercados voy a atender, ¿no? Eso podría ser. Otro tema es el proceso natural de planeamiento estratégico también. Eso es una decisión estratégica. Si ya nos movemos en lo táctico, tenemos lo clásico que vemos una vez al mes en algunas empresas, que son los procesos de planificación a través de un SAOP. También tenemos las decisiones de capacidad de corto plazo, ¿no? Por ejemplo,
asignación de capacidades de línea a determinados tipos de producto, las políticas de inventario, etcétera, ¿no? Una vez más, estas están limitadas o subyugadas por las estrategias que tú hayas tenido. Y a nivel operativo tenemos pues la gente de piso, ¿no? La gente que está manejando los almacenes, que está gestionando directamente el transporte, gestionando en los almacenes el picking, el proceso de reabastecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los tipos de decisiones que a veces se toman en una cadena de suministro. ¿Por qué damos énfasis en esto? Porque Business Analytics va a influenciar de alguna forma en estas tres. Y yo creo que es importante cuando uno comienza a evaluar el valor que va a generar a través de la herramienta de Business Analytics que va a implementar, tiene que analizar los tres niveles, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en los ejemplos que vamos a ver posteriormente. Antes de entrar a los ejemplos específicos, voy a dar algunos ejemplos genéricos para darles con una manera de calentamiento, entender de qué tipo de aplicación estamos hablando, ¿no? No voy a explicar todos estos, sino que he escogido los que parecieron más interesantes a mi criterio en cada uno de estos casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema del pronóstico, ¿no? Tenemos el proceso de realimentación y evaluación. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes la data nueva de las ventas actuales que has logrado, las comparas con tu pronóstico y con esto puedes calcular un error y este error te puede servir para luego optimizar, porque comienzas a correr nuevos modelos y vas reajustando tu algoritmo, tu método de pronóstico, ¿no? Y esto iba avanzando en el tiempo, ¿no? O sea, de repente, si ustedes iban a una empresa hace 20 años, pues lo normal era encontrar gente que usaba promedios o promedios móviles y quizá lo muy avanzado era coger series de tiempo, ¿no? Ahora, pues, tiene modelos más interesantes, inclusive que estos, ¿no? Tipo los ARIMA, pero inclusive más me gustan los que están basados en Machine Learning, ¿no? Porque, por ejemplo, para los que hemos trabajado en empresas que son muy dinámicas, ¿no? En las cuales el lanzamiento de productos es parte del día a día y es parte importante de la vitalidad del negocio, poder pronosticar cómo se va a comportar un nuevo producto es un dolor de cabeza. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una cervecera, cada vez que lanzamos un nuevo producto, las consultorías valían más o menos $250,000, eran muy caras para entender esto. Y ya honestamente la tecnología la tenemos también acá en Latinoamérica. Básicamente lo que ellos hacían eran modelos de Machine Learning en el cual capturaban características de un producto, ya sean características en caso de cerveza, por ejemplo, organolécticas, del packaging, de la naturaleza de la botella o del packaging, etcétera. Y luego, a través de correlaciones pasadas, de productos pasados, ellos podrían predecir de alguna forma este nuevo producto que has diseñado, más o menos como quién se va a parecer, porque digamos que como que ya lo termina clasificando dentro de una familia de productos pasados, ¿no? Cosa que antes era más intuitiva, estas herramientas te la brindan de manera más, un sustento más numérico, ¿no? En este momento para la presentación, porque no soporto cuando no está en modo nocturno, voy a cambiarlo un poquito. Retomamos. Y déjenme poner el puntero enlace. El otro tema tiene que ver con, por ejemplo, el Sourcing Cost Modeling, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en el mercado de commodities, estás, digamos, comprando packaging, claramente, pues, el packaging, en muchos casos, hablas de plástico, y esto depende, ya sabemos, pues, de los costos del petróleo, ¿no? Pero también hay otros costos, otros drivers que pueden mover. Quizá este ejemplo es evidente, pero en algunos otros casos no lo es tanto. Entonces, poder descubrir y entender qué drivers o qué factores son los que mueven los precios de estos commodities, por ejemplo, es de mucho valor, porque te da la capacidad de pronosticar, pero no solamente pronosticar para saber, sino para actuar. Porque tú podrías, por ejemplo, si sabes que se te viene una temporada de precios altos, podrías ir al mercado de futuros, comprar este producto, digamos, utilizar estas herramientas financieras de decir, oye, te compro de aquí a 6 meses 1.000 toneladas de trigo a tal precio. Y vas al mercado, te ofrecen un precio, y si tu modelo es adecuado, de repente eso te protegería por una subida de precio muy elevada, ¿no? Y esto básicamente son modelos de entender
qué correlaciones hay, ¿no? Y luego a través de las correlaciones analizar las causalidades, ¿no? Para entender realmente qué afecta al ítem que tú estás analizando. En el lado de la producción, esto es bastante común. Yo diría que haciendo el comparativo con lo que hacíamos cuando yo inicié, básicamente el modelo más básico era tener una persona que conocía la planta y lo que hacía era hacer la programación de la producción en base a su experiencia empírica, ¿no? O sea, sabiendo de que un producto hace más sentido después de otro, y esos niveles, básicamente, no había mucha más complicación. Luego, el siguiente paso era entender, hacerlo más automatizado, de repente coger esas ideas a través de algoritmos y luego eso reimplementarlos en un software para que el software haga ese proceso de ordenamiento automático. Pero ya más últimamente, pues, a través de realmente modelos de optimización, lo que puedes hacer es considerar factores de costos asociados a estas decisiones de poner un producto detrás de otro y correr una optimización para decidir el orden óptimo que va a minimizar los costos totales que has considerado. Entonces, estas herramientas de Business Analyst te permiten hacer estos procesos de programación de la producción, considerando costos, inventarios y capacidades de manera más óptima, ¿no? En almacén, este es un dolor de cabeza muy frecuente para muchos de ustedes en almacenes. El slotting, ¿no? El definir, por ejemplo, qué producto va en qué locación. Nosotros vamos de los modelos más básicos en la universidad, ¿no? Que haces tu ABC y pones pues los A más cerca, los B, etcétera, ¿no? Más lejos y así sucesivamente, ¿no? Pero muchas veces modelos más avanzados lo que hacen, por ejemplo, es encontrar como que, digamos, patrones de picking regulares. Por ejemplo, si normalmente un pedido contiene siempre un shampoo con un dentrífico, con una pasta dental, haría sentido que el champú esté al costado del dentrífico, porque normalmente se pican juntos. Entonces, eso no lo vas a entender sin analizar la data en detalle. Entonces, a entender estas correlaciones, estos emparejamientos en el comportamiento de los pedidos, te permite optimizar aún más el slotting o la definición de qué cosa va en qué lugar en el almacén, ¿no? Es un ejemplo muy, muy clásico, muy potente realmente. Otro tema que está muy relacionado con la tesis de un compañero mío aquí en la universidad, tiene que ver con el roteo dinámico, ¿no? Creo que ya muchos de ustedes que están en la práctica ya están pues acostumbrados a esto, ¿no? Tienen el tema del GPS, el GPS viene, dependiendo de lo que esté pasando, te puede plantear una ruta mejor por temas de tráfico, etcétera. Pero digamos, el reto adicional, yendo en la tesis de mi amigo, era incorporar otras variables de decisión. Por ejemplo, él ahora está trabajando en definir algoritmo para poder decidir en qué momento es mejor reabastecerte de combustible, ¿no? Y en qué estación y todo eso, ¿no? Entonces, este modelo, digamos, corre un proceso cada cierto tiempo. Y digo cada cierto tiempo porque esa es una variable que él va a definir todavía. Y básicamente lo que va a decidir es, oye, de aquí a 15 minutos o media hora entra tal estación. ¿Por qué? Porque, uno, esta estación es de las más baratas, porque el costo lo tienes también del combustible asociado a eso, y también por un tema de localización y tráfico, ¿no? Se va considerando eso para definir dónde reabastecer el combustible. Y inclusive no sabe de dónde, hasta cuándo le es. Hablando ya en los puntos de venta, esto es muy potente. A mí esto, yo creo que esto es lo que está cambiando un poco y tiene que ver con el concepto de omnicanalidad. Eh, en un modelo clásico, ¿no? Uno esperaría, por ejemplo, si yo pido ahora algo en Amazon, que me lo estén trayendo directamente de la tienda más cercana, ¿no? Y claro, en un modelo clásico donde la capacidad de tomar decisiones complejas rápidamente, eso es lo que ocurría, ¿no? Básicamente una tienda atiende una zona geográfica. Pero ya no estás limitado a eso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un suéter, que es un suéter que de repente no es muy vendido en una zona distinta a la mía, y el sistema ya identificó de que posiblemente esos suéteres se queden sin vender a 1.000 kilómetros de distancia mía, el sistema podría recalcular y decir que es más rentable mandarme el suéter a mi casa desde 1.000 kilómetros de distancia, desde la tienda que está a 5 kilómetros de mi casa. ¿Por qué? Porque ya tiene en cuenta inclusive el movimiento del inventario, ¿no?
Y esa decisión inclusive podría cambiar si es que yo decido que sea un delivery a mi casa o si sea un delivery para coger en tienda. Porque si el delivery es a tienda, la consolidación de transporte es más óptima y eso cambia la decisión del algoritmo. Entonces, ya como esto se puede hacer, cada vez que tú haces un clic en Amazon, ellos no solamente dicen, ok, tienda más cercana a tienda, no. Ellos dicen, ¿de qué punto me sale más rentable atender este producto? Y es una decisión muy potente que te genera mucho valor. Ya por el lado del consumidor, y creo que esto es lo más evidente y palpable para nosotros, tiene que ver con las recomendaciones de productos. Cualquiera que vive viciado, como yo en YouTube, sabe de esto, ¿no? O sea, los algoritmos están diseñados para mantenerte pegado y consumir, ¿no? Pero esto también se basa, pues, digamos, definitivamente genera un valor en el consumidor, ¿no? Pues justamente, no usando de repente el tema de redes sociales, ¿no? Pero, digamos, hablando de cualquier otro tipo de producto, hablemos de moda, ropa, etcétera, la capacidad de que el sistema te conozca y te pueda recomendar ropa que te va a gustar sin que tú siquiera la hayas visto, eso incrementa la experiencia de compra brutalmente, ¿no? Y la hace pues quizá más satisfactoria, ¿no? Bueno, quizá no también, porque a veces mucha gente más lo que goza es ir de compras para ver todo que realmente tener un proceso eficiente, ¿no? Pero bueno, pero esos ya son temas de gustos personales. Ya moviendo a los casos específicos, quisiera presentar este primero porque me pareció muy interesante. Roselink es una empresa que fue creada por una exalumna del MIT. Ella trabaja en Siemens, no me acuerdo ahorita el nombre de ella. Y básicamente lo que ella visualizó era de que había mucha falta de visibilidad en la cadena de suministro, ¿no? Y quiero con eso ejemplificarlo en este ejemplo, ¿no? O sea, nosotros tenemos acá, digamos que esta es nuestra empresa, los OEM, ¿no? Nosotros fabricamos algo. Y siempre tenemos pues proveedores de primer nivel, que son los que nos atienden directamente. Y tenemos los proveedores de segundo o tercer nivel que atienden a los proveedores, ¿no? Y esto es un entendimiento teórico, clásico de lo que sucede. Y valga verdades, muchas veces nosotros tenemos visualización de esto solamente al primer nivel. Pero inclusive la tenemos mal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando registramos en nuestros sistemas, registramos el cuartel general, el headquarter de la empresa, pero no sus plantas. De repente yo le compro una empresa aquí en Australia, con su domicilio fiscal aquí en Australia, pero la planta está en Indonesia. Y yo no tengo la menor idea que la planta esté en Indonesia. Entonces, esas limitaciones en una empresa global, sobre todo, te expone a muchos problemas potenciales que vamos a ver ahora, ¿no? Y ni qué decir al segundo nivel, pues al segundo nivel ya olvídate, o sea, la visibilidad que tiene un OEM a este nivel es prácticamente nula, ¿no? Y esto es que, y ustedes dirán, bueno, pero no es tan crítico porque en la medida que vas avanzando la cantidad de proveedores disponibles aumenta. Sí, pero si fuera ideal, pero realmente no es así. Por ejemplo, esto es lo que ocurre, y le llamo un efecto diamante, que diríamos a primer nivel hay bastantes posibilidades, compras a todos, pero esto se va ajustando y de repente al tercer nivel hay un proveedor único que tú no visualizas. Y este es el caso, por ejemplo, que pasó con Evonik en el 2012 en Alemania. Evonik es una planta que fabrica productos químicos, ¿sí? En el 2012 se incendió y esta planta manejaba más de la mitad del volumen global de un químico que se utiliza para fabricar otros dos químicos que estos dos utilizan para fabricar plásticos para automóviles. Entonces, ¿qué pasó? Se quemó la planta, el inventario de este químico comenzó a desabastecerse, subsiguientemente los otros dos químicos faltaron y hubo quiebre de stock para plásticos de automóviles. O sea, por una plantita en Alemania que nadie sabía que existía a nivel de los automóviles, hubo problemas en esta industria, ¿no? Entonces, ¿esto qué te ejemplifica? Te ejemplifica que tiene la importancia de entender, de monitorear a todo nivel tu cadena de suministro. Entonces, ella lo que dijo es, si cada empresa hiciera esto, sería muy complicado. Es demasiado dinero y aparte tu cadena es tan variable que el proceso de actualización sería demasiado costoso para una empresa. Pero ella dijo, ¿qué pasa si va a haber una empresa que lo hace? Y finalmente, si hay mucha como hay mucha coincidencia entre cadenas de proveedores, sobre todo empresas globales, si una vez que yo le vendo este sistema a Toyota, vendérselo a Nissan es prácticamente lo mismo, comparten muchos proveedores seguramente, y mañana se lo vendo a Honda y quizás es lo mismo también. Entonces, ella lo hizo bajo esta idea. Y finalmente creó Roselink,
que lo que hace es primero es mapear la cadena de suministro a todos los niveles, y la empresa hace el trabajo de saber dónde están las plantas hasta varios niveles abajo, si no es que todos. Luego también evalúa la performance de los proveedores, lo que hace es, ok, ya te identifica a ti como eslabón, vamos a ver si tu zona geográfica, qué tan expuesta a disrupciones está, y tu comportamiento para responder a las disrupciones, cómo ha sido. Y eso lo retroalimenta en información de evaluación de proveedores. Luego tienes el tema del monitoreo. Esto es lo otro potente. No es que tengan pues 2.000 personas en una cancha de fútbol monitoreando redes sociales en tiempo real, sino todo es a través de inteligencia artificial. Lo que hacen es monitorear redes sociales y artículos de revistas, noticias, y a través de la inteligencia artificial saben diferenciar entre lo relevante y lo no relevante. Y lo relevante pasa a un proceso de validación humana, y ese proceso luego se convierte en informes frecuentes, ¿no? Dependiendo de lo que quiera para el cliente, respecto a posibles disrupciones en sus cadenas de abastecimiento, ¿no? Como ejemplo, empresas que utilizaron este servicio durante el tema del COVID, ellos fueron alertados en diciembre de 2019 de que esto era serio. Y empresas, por ejemplo, si mal no recuerdo, fue el caso de, no quiero decir el nombre, no me acuerdo, pero bueno, imaginemos una empresa, ellos sabían en diciembre que iba a ocurrir algo grave, y lo que hicieron es al toque comprar EPP. Se abastecieron de EPP, lo movieron rápidamente a las zonas donde iban a necesitarla, y el tema fluyó bien para ellos. No tuvieron falta de EPP los primeros meses. ¿Por qué? Porque ellos en diciembre de 2019 ya el COVID era un problema. ¿Por qué? Porque como ellos monitorean esta empresa, las redes sociales chinas también, y entendieron de que era algo grave en Wuhan, y que había un potencial de que esto explote, ¿no? Entonces, esto es una herramienta bien interesante, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, el monitoreo en tiempo real de qué cosas están pasando en diferentes lugares, ¿no?, del mundo, y esto lo asocian con los proveedores y te mandan alertas, que es lo que estoy poniendo acá, que básicamente te emite alertas si es que algo va a pasar en un lugar que te expone en tu cadena, ¿no? Y aparte te brinda sugerencias cómo actuar. ¿Por qué? Porque como ya tienen mapeado los proveedores, te dice, oye, hay una disrupción aquí en el sur de India, pero hay un proveedor que hace lo mismo en Tailandia. ¿Por qué no le tocas la puerta a para ver si te puede atender? ¿No? Entonces, inclusive sabe cuántos proveedores o cuántos de sus clientes están contratados con este proveedor. Entonces, te podría decir, inclusive, yo estimo que tiene capacidad libre, porque no tiene tantos clientes como el que sí tiene el que está acá en Myanmar, por ejemplo. Y esa información del comercio te la puede dar también el sistema, ¿no? Utilizando nuestro modelo inicial para entender lo que es una aplicación de Business Analytics, básicamente este modelo lo que haría es generar insights de la forma de alertas y acciones recomendadas. Con la idea de qué? De describir el sistema. Claro, entender dónde está tu cadena de suministro, eso es descriptivo. Predecir, decirte a través de las alertas, decirte, oye, algo puede pasar grave, estoy prediciendo esto, actúa. Y prescribir al decirte, oye, en vez del sur de India, contrate con Tailandia que puede tener capacidad libre, ¿no? O sea, este sistema te brinda las tres características, los tres objetivos de un sistema de Business Analytics. ¿A través de qué? Inteligencia artificial y algoritmos, analizando qué tipo de data, redes sociales y noticias. Básicamente esto sería un resumen de lo que es Resilink a nivel de una aplicación de Business Analytics. Y a nivel de decisiones, a nivel operativo, ¿te sirve para qué? Para reaccionar. O sea, te llega una alerta, tienes que reaccionar, actuar para que no te afecte esa disrupción. A nivel táctico, tú puedes ir a mediano plazo, cambiar de un proveedor a otro porque está en una zona menos susceptible a disrupciones, o de repente porque ha demostrado que es más rápido a recuperarse ellas. Y a nivel estratégico puedes rediseñar tu red. De repente te das cuenta de que de repente tener todos los huevos de tu fabricación en China no es una buena idea, y decides distribuir un poquito en India, un poquito en Pakistán, y de repente traer algo de vuelta a Estados Unidos o México, ¿no? Y eso lo sabes a través de información ya digamos, de largo aliento, producto del comportamiento del sistema, ¿no? Otro ejemplo, moviéndonos a otro ejemplo de Business Analytics, es el de Escavos en Australia. Escavos es una empresa que básicamente brinda monitoreo en tiempo real de variables críticas para los productos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de los cherries. Esto es la tesis de un amigo también, de acá de Australia. Básicamente lo que hacen es
una vez que tú haces el picking, ¿no? En la granja, y cuando estás empacando el producto en la granja normalmente, ¿no? Lo que haces es meter en la caja un sensor. Ese sensor es muy barato. El sensor básicamente es un GPS que aparte de la ubicación te dice que, digamos, la hora del día, etcétera, y te mide la temperatura también por lo menos, pero también te puede medir otras variables como humedad y vibración, dependiendo de cómo tú quieras manejar. Entonces lo metes en una caja y cada caja de producto va con este sensor barato y este sensor es monitoreado desde la granja hasta que llega a la tienda. O sea, pasa por todo el proceso de transporte, los almacenes, etcétera. ¿Por qué esto es de valor? Ustedes saben que los productos perecibles son, la temperatura y la humedad es importante, muy importante. Y por ejemplo, si un camionero, de manera muy irresponsable, por ahorrar combustible, decide apagar en el transcurso de su travesía de 8 horas, por 4 horas el sistema de refrigeración y lo prende las últimas 2, para que cuando llegue al destino ya esté frío todo, pero esas 4 horas que apagó el sistema ya malogró, ya restó tiempo de vida del producto. En un sistema tradicional tú no podrías saber eso. Pero tú al tener ya los sensores, tú puedes controlar todo el sistema y sabes cuándo hubo una caída de temperatura y de quién fue la responsabilidad. Por lo tanto, esto transparenta mejor quién está performando bien o no en la cadena de suministro. Y hace que, y esto autoexige a cada eslabón a corregir sus problemas, primero identificarlos, pero corregirlos. ¿Para qué? Porque en lo ideal sería pues de que el producto llegue lo más fresco posible a nosotros. ¿Por qué es importante que esté fresco? Porque de más fresco llegue, más precio. La tienda lo puede vender más caro y aparte nosotros beneficiamos también porque tenemos un producto de mayor calidad, ¿no? Entonces, ese es un poquito el objetivo de Escabos, ¿no? Ellos básicamente lo que hacen es monitorear la temperatura en tiempo real, te emiten este tipo de esquemas, ¿no? Diagramas, ¿no? Donde te dicen básicamente, digamos, en cada lugar cuánto ha sido el lead time, por ejemplo, te puede decir cuánto ha sido la temperatura promedio, y no solamente eso, te puede también brindar alertas, ¿no? Digamos, si está un camión tuyo, que ya tú puedes saber que este camión que salió desde, digamos, el norte de New South Wales y viene hasta Melbourne, y tú ya sabes que ese camión va a ser para ti, si ha habido una caída de temperatura, te va a llegar una alerta y te va a decir, oye, tu producto ya ha tenido un problema de temperatura. Entonces tú inmediatamente te puedes accionar. ¿Para qué? No solamente para echarle la culpa a alguien, que eso es creo que lo más básico. Porque si el evento ya fue grave, tú puedes tomar decisiones. De repente te dices, mira, si yo lo hago, lo mando a la tienda de Melbourne, no va a llegar, porque el tiempo de vida ya perdió mucho. Entonces, ¿qué significa? Le dices, camión, redirecciónate y quédate en Sydney. Mándalo a la tienda de Sydney. Y si el tema es muy grave, podría decirle, oye, camión, ya no te vayas a la tienda, ándate a la fábrica de mermeladas, porque para la fábrica de mermeladas ese producto no es problema y véndelo más barato. Entonces, ese tipo de decisiones en tiempo real serían imposibles antes sin tener esta herramienta, pero ahora ya puedes hacerlas porque tienes pues, el monitoreo constante de temperatura, localización y vibración también si quisieras. Si aplicamos la misma lógica para entender lo que es una venta de Business Analytics, básicamente acá el insight vendría por el lado de las alertas, y las alertas te pueden servir a ti como empresa para posteriormente tomar decisiones, pero las decisiones no son parte del sistema, son temas ya de cada cliente. Y básicamente es descriptivo porque te está diciendo qué está pasando, pero aparte es predictivo. ¿Por qué? Porque tiene algoritmos que te predicen cuánto tiempo más de vida le queda al berry, por ejemplo, producto de esta caída de temperatura. O sea, te predice cuánto tiempo más de vida le queda al producto. ¿A través de qué? De algunas reglas, ¿no? Y algoritmos, y básicamente la información la obtiene de sensores. Entonces, esto sería la estructura de la solución de Business Analytics aquí. Y a nivel operativo, la idea aquí es reaccionar. Llega una alerta, tienes que reaccionar, tomar una decisión de reacción. A nivel táctico, básicamente es definir responsabilidades, definir de repente penalidades en contratos o definir con qué proveedor te vas a atender. Y a nivel estratégico, de repente rediseño de red. Quizá te das cuenta que los agricultores de la zona del norte de New South Wales no son tan confiables como los que están en la parte sur de Queensland, por ejemplo. Entonces tú dices, ok, voy a mover mi volumen más a Queensland que a New South Wales, porque a pesar de que está más lejos para tener Melbourne o Sydney, son más confiables y tengo menos problemas con ellos.
Entonces, ese tipo de decisiones las puedes tomar ahora porque tienes visibilidad del sistema. Moviéndonos al último ejemplo, y esto es otro tema muy interesante, es el tema de los gemelos digitales. Yo estoy tomando un ejemplo muy complejo, pero esto puede ser bastante más simple. En este ejemplo de Fisherman Bed Present, ocurre aquí en la ciudad de Victoria, en Australia, en Melbourne, donde yo estoy acá, y básicamente lo que hacen es copiar, tener un gemelo digital de la ciudad, con los edificios, con la información de cuántos departamentos tiene cada edificio, de las zonas disponibles, la información del tráfico actual, todo. O sea, la idea es tener un gemelo digital. ¿Para qué? Para que tú a través de este gemelo puedas testear, ¿no?, ciertas políticas, ¿no? Entonces, primero es entender, es ya tenerlo digitalizado, entender, coger información espacial, mapas, etcétera. Pero luego, ¿para qué? Para crear, aparte creas modelos que imitan el comportamiento de las entidades, por ejemplo, el tráfico, el comportamiento de las personas, etcétera, ¿no? Y luego, ¿para qué? Para tú luego testear nuevas ideas. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, ¿qué pasaría si, no sé, aquí en esta zona creo pues un carril adicional? Imaginemos que se pueda, tomando la verba central. Ok, ¿cuál sería el efecto de eso en el tráfico? Hacer ese, y no solamente en el tráfico, un modelo más específico, probablemente analizaría solamente esta avenida, pero este modelo lo que te va a hacer calcular es el efecto de esto en esta avenida, pero en toda la ciudad, y no solamente en el tráfico, sino también de repente en el movimiento de gente y otros factores más. Porque entonces te da un resultado más comprensivo, más completo, ¿no?, que ayuda a tomar las decisiones. Pero no solamente es, digamos, testear, digamos, modelos digamos, decisiones que tú quieres tomar, sino de repente puedes comenzar a correr modelos de optimización, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, quiero optimizar las reglas de los semáforos, ¿no? Cuándo poner en rojo, la sincronización, la temporización. Corro un modelo de simulación y el modelo podría decirme, mira, en esta avenida lo más óptimo es que cada 60 segundos cambia a rojo. No, lo más óptimo es cada 2 minutos. Y ese más óptimo no está limitado solamente al tráfico generado, sino al impacto del movimiento de personas también. Y otros factores ambientales que puedes tú también agregar, ¿no? Por ejemplo, temas generación de CO2, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de tener un gemelo digital, que para una ciudad es honestamente sumamente complejo, es mucho más fácil, sin ser fácil, en una empresa. En una empresa, tú simular esto, básicamente lo que harías es tener tus decisiones críticas en tu empresa eh, y lograr convertir esas decisiones críticas en empresas, sobre todo las estratégicas y tácticas, no tanto las operativas, ¿en qué? En un estado de ganancias y pérdidas. O sea, tú puedes saber con estas decisiones críticas cuánto dinero vas a ganar. Ya, eso se puede hacer. Hay empresas que lo hacen ahora y te brindan servicios, ¿no? Yo estoy familiarizado, por ejemplo, que yo sé que IBM brinda estos servicios de gemelos digitales, ¿no? No está muy popularizado todavía, pero no me sorprendería que el paradigma del management a futuro sería en el cual los directivos, más que simplemente guiarse por el gut feeling o simplemente el criterio que han desarrollado producto de experiencia, se basa mucho en estas herramientas de gemelos digitales para tomar decisiones estratégicas. Y ya no va a ser tanto, pues, tan traumático como antes que tú por ejemplo, decir, quiero hacer un estudio de mercado de esto, se demoraba meses y costaba muchísimo dinero. Si tienes un gemelo digital de tu empresa, eso es mucho más rápido y mucho más barato también de hacer, ¿no? Y básicamente aquí el modelo sería, pues, de que a nivel de INSA te genera acciones, alertas, es descriptivo porque te dice cómo es la ciudad, es predictivo porque te puede ayudar a predecir el crecimiento de la ciudad, es otro tema que no mencioné. Como tienes la ciudad actual y la vas teniendo a lo largo de los años, tú puedes correr un modelo para predecir cómo va a crecer la ciudad en el futuro, hacia dónde va a crecer y cómo va a crecer. Y es prescriptivo porque a través de modelos de optimización y simulación te permite decirte qué idea es buena y qué idea no. Utiliza modelos para simular el comportamiento de las entidades, simulación e inteligencia artificial también. Y básicamente utiliza mapas y data espacial. Y a nivel estratégico, esto sirve para rediseño de la ciudad. A nivel táctico te sirve para reconfigurar. Pensemos en las luces de tráfico. Tú puedes reconfigurar esas reglas. Y a nivel operativo, casi nada.
O sea, honestamente, esto es más táctico y estratégico y operativo. No se me ha ocurrido algo que sea operativo de uso. Mira, se me acaba de ocurrir. Y eso es un tema, una iniciativa que va a ir en paralelo a esto. Eh, la tendencia actual en las ciudades avanzadas es crear un Internet de las cosas, pero de la ciudad. ¿A qué me refiero? Cada zona de parqueadero va a ser una zona monitoreada a través de Internet de las cosas en tiempo real. Entonces, y no solamente parqueadero, de repente el uso de cosas comunes, por ejemplo, los parques o en servicios, ¿no? Entonces, tú vas a poder saber en tiempo real cómo es el flujo, ¿sí? En estos servicios, y eso te va a ayudar a retroalimentar, ¿para qué? Para tomar mejores decisiones operativas. No me sorprendería que en el futuro, tú si quieres un camionero en una ciudad, tienes que estar asociado a una app que tú para ir a dejar algo en un lugar, tienes que sacar una cita o buquear un parqueadero. Y por ejemplo, si tu sistema se da cuenta de que no hay parqueadero cerca para ese cliente en ese momento, puede considerar eso dentro del algoritmo de ruteo y te dice, mira, no, en vez de ir a este cliente, ahora anda a este primero y eso lo dejas para más tarde. Entonces, toda esa información sí podría ser operativa también, ahora que lo pienso mejor. Y bueno, eso es todo. Les agradezco mucho la paciencia, espero no haberlos agarrado muy cansados. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen algunas dudas, por favor, el momento es ahora. Parece que vas a estar cansados. Muchas gracias, Gustavo, por la intervención. Definitivamente que a gran escala, así ver estos proyectos de Digital Twin y su aplicación en las ciudades modernas, definitivamente que pueden resultar un gran avance, no solamente para la misma población o la movilización de las personas, pero en la medida que hayan ciudades más inteligentes, se pueden conectar a la manera en cómo los comercios, como lo comentabas, ¿no? Hacen las cosas del día a día y ese compartir información es de gran valor para ser una ciudad más competitiva. Eh, Tenemos unos minutos, yo sé que Hola, sí, ya nos pasamos un poquito, ahí creo que tenemos una pregunta. hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, agradecer por la invitación. Yo soy de Perú, soy Alejandro Alcas, soy un profesional ya con 15 años de experiencia en logística. En este momento estoy trabajando en Screting y Screting es una empresa que vendemos alimento balanceado a nivel mundial. Yo estoy en la sede en Perú y he sido invitado por Gustavo. Y me parece sumamente importante el manejo de la información. Vengo ya en varias sesiones de aprendizaje al respecto y donde veo que es multidisciplinario, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Donde cada profesional en sus respectivas áreas trabajan a la par y para el mejor de los resultados, ¿no? Por ejemplo, nosotros en lo que es data, estamos manejando un programa que se llama Scretin 360. ¿Pero por qué? Porque con eso analizamos, por ejemplo, que nuestros clientes puedan manejar bien el camarón, hay mediciones de temperatura, podemos determinar si es que el camarón está, por ejemplo, comiendo. Entonces, ese manejo de información es sumamente importante, ¿no? Y agradecerles porque tanto Gabriel, Gustavo, de verdad han sido muy buenas las exposiciones. Y quería hacerle la pregunta a Gustavo y cuán importancia él también veía en ese tema, ¿no? De que las personas y los profesionales tienen que ser los equipos de diferentes áreas, ¿no? Sí es importante eso, ¿no? Esa era mi pregunta. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Es un tema de paradigma, ¿no? Por ejemplo, estando en contacto con compañeros, sobre todo en Alemania, ahí el paradigma tiende a ser más especialista, ¿no? O sea, en cambio, creo que en países como el nuestro, en el cual de repente las economías de escala no dan para que uno sea, pues, mecánico de motores, diésel, marca MTU, no da, pues, no hay volumen para eso, no podrías vivir de eso. Tienes que ser un todista de alguna forma. O sea, el mismo tamaño de nuestras economías nos llevan a eso. Quizá con excepciones, ¿no? Por ejemplo, Panamá es un país, obviamente, pues, que se mueve alrededor del canal, ¿no? Entonces, cualquier tema de actividad portuaria, claramente, pues, es muy interesante en eso, ¿no?
la de otros países quizás no es tanto así. Entonces, yo por ese lado, yo encontré una justificación para crear equipos multifuncionales y también tener una formación amplia, ¿no? Pero por otro lado, también, y no tanto por el lado de los tamaños de economía, sino también por la complejidad de las decisiones. ¿A qué me refiero? Y quizá en esto no me va a ayudar Gabriel en complementar, ¿no? Un data scientist no es un mago, es una persona que conoce mucho de temas matemáticos, numéricos, de herramientas estadísticas, sabe mucho de probabilidad, etcétera. Pero si no entiende un negocio, es lo mismo, no ayuda mucho. Y ayudaría, por ejemplo, un data scientist que entiende cómo funciona un negocio y es otra cosa. Pero la verdad es un poco difícil ser un experto data scientist y a veces un experto en el suministro. Eso es muy atípico, puede ser, pero en el caso no va a ser así. Y ese tipo de situaciones te obliga a que las empresas sean y estos equipos sean multifuncionales. O sea, no es de sorprender que, por ejemplo, una iniciativa de aplicar una nueva tecnología de información participe gente de sistemas, gente de recursos humanos, gente de producción, de mantenimiento, logística, pues cada quien tiene que aportar una visión puntual y distinta a la empresa. Y yo no me dejo sorprender cada vez que esto ocurre, de que uno cree entender y querer tener una visibilidad total de la situación y del problema, y luego viene alguien de otra área y te presenta una perspectiva totalmente distinta que potencialmente podría obviarla, hubiera significado el fracaso del proyecto. Entonces, es muy importante ahora eso, y es crítico y no hay forma de sortearlo. Y cierro diciendo que recomendaría que tenemos que invertir, ¿no? Invertir en ser un poquito más multifuncionales. Ok, por ejemplo, en mi caso, yo soy experto en operaciones y cadena de suministro, pero yo no soy iletrado en data science. Sé data science, obviamente ni de cerca como Gabriel, pero, pero podría seguramente conversar con Gabriel fluido de esto y entender las cosas que me va a proponer, que creo que justamente es el objetivo que Gabriel comentaba para el curso. Ustedes, el objetivo del curso no es que sean data scientists, digamos, expertos. O sea, yo hago siempre esta comparación. La idea en este caso no es crear mecánicos de autos, sino crear conductores. El conductor sabe cómo funciona el auto en general, todo. Claro, pues el día que se malogre no lo va a resolver. Para eso está el data scientist. Pero ustedes son los conductores, van a poder manejar estas herramientas, usar el software, etcétera. Pero claro, no van a crear los algoritmos, pero van a saber qué es y van a poder hablar con el data scientist para que este cree valor, ¿no? Es un poco la idea. Gracias, Gustavo. Excelente, gracias por la pregunta, Alejandro, y bueno, por la intervención, Gustavo. Dejamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta o quiere aportar algún comentario. Bueno, en ese caso, agradecemos entonces su participación en el curso de actualización. Gracias, Gabriel, gracias, Gustavo. A Gabriel le estamos haciendo trasnochar y a Gustavo madrugar, pero mil gracias por el apoyo y bueno, esperamos que esto haya sido de utilidad para el campo de aplicación en donde ustedes están, sea cadena de suministro, educación. Estamos relacionados por el tema de supply chain y esperamos que les sirva como una hoja de ruta para identificar no solamente oportunidades de aplicación a los niveles estratégico, táctico u operativo que explicaba Gustavo, con este gran pantallazo de aplicaciones de Digital Twin y sistemas de monitoreo en cadenas de perecederos, y también con los temas que nos trajo Gabriel sobre cómo un científico de datos trabaja en su día a día manipulando estos datos para crear valor en las organizaciones.
Y bueno, el dashboard tan impresionante que nos mostró desde su página web con datos trabajados. Gabriel, si no me equivoco, que fueron parte de una iniciativa del Hackathon de la ONU, y en donde el equipo pues, de Gabriel quedó en segundo lugar. De Gabriel y Entonces, de Rebeca, debo decir, porque sí que es humildemente parte colaboramos importante. un pedacito. Entonces, pues agradecerles y esperamos que esto sea de utilidad. Sabemos que es mucha información y por eso vamos a dejar los recursos disponibles, presentaciones que tienen enlaces, también los archivos. Vamos a estarlo facilitando vía correo electrónico durante la semana. Sí les agradecemos que por favor nos completen una encuesta para obtener sus opiniones acerca del curso. Se la estamos dejando aquí a través del chat. Y es súper sencillita, la pueden llenar y justo le dan send y eso queda en Google Forms. Así que les agradecemos. Queremos conocer sus opiniones, de repente temas en los que quieran incursionar. Y bueno, desde la Asociación Panameña de Ejecutivos en la Cadena de Abastecimiento, solamente agradecer su interés. Esperamos estar más en contacto con ustedes. Los expositores han dejado sus redes sociales. Si tienen alguna pregunta o quieren expandir en algún tema en particular. El tema de análisis de datos es fascinante y desde la cadena de suministro es un buen momento para incursionar en este tema porque sabemos que esta tendencia y con la disponibilidad de la tecnología de la información es algo que está en aumento y quién mejor que los especialistas y la gente que está en educación para que ayudemos a aportar y construir en esa transformación de nuestras cadenas de suministro. ¿Algún comentario? Si alguien quiere, ya para finalizar. Bueno, de mi parte sí quería aportar, bueno, yo no soy todavía ingeniera, pero sí estoy estudiando ingeniería en logística y cadena de suministro en la Universidad Tecnológica de Panamá y bueno, la verdad es que me ha parecido muy enriquecedor todo. La parte también que mencionaba el ingeniero Gustavo, de que uno no solamente se debe de enfocar, por ejemplo, yo voy a hacer logística, solamente en la parte de logística, sino tratar de adquirir conocimientos fuera que puedan también complementar. Y me he dado cuenta porque ahorita mismo estoy trabajando una tesis que va orientada a la industria 4.0 y me he dado cuenta que, bueno, el futuro eso es lo que nos llama como profesionales, a actualizarnos cada vez más, porque la tecnología y la innovación va avanzando y, bueno, eso es lo que busca el mundo, el futuro, poder conectarnos y que la logística forma parte importante pues en todos los sectores. Y también de la parte de Gabriel, del ingeniero Gabriel, pues muy interesante y la verdad me ha gustado muchísimo. Así que gracias a todos y también a la asociación. Gracias, María. Pues sí, y quedamos entonces a la orden porque si bien no estamos trabajando directamente en la línea 4.0, sí estoy segura que tenemos alguno que otro contacto de referencia por si necesitas alguna guía en el tema de tesis o en tus investigaciones. Se puede generar algún buen feedback de personas pues, que están trabajando en esto alrededor del mundo. Creo que el doctor Humberto Álvarez pidió la palabra o... Sí, gracias, Rebeca. Antes que nada, gracias otra vez por la invitación. Gabriel, un saludo. Gustavo, mucho gusto en conocerte. Interesante que hoy estoy del lado de atrás del salón con mis dos queridos alumnos, Gabriel y Rebeca y otros más por ahí. Antes que nada, pues agradecerle, de verdad estuvo muy interesante, todo muy completo. Definitivamente la cantidad de material, la temática, esto es como el abrebocas, como quien dice, ¿no? La empanadita con el vino antes de la comida. Pero sí, hay cosas muy interesantes y creo que deben aprovechar el tema porque aquí en Panamá creo que hace falta más concientización de lo que es
data análisis. No es lo mismo que tener una base de datos y un sistema de información. Es entender qué es lo que está saliendo de ahí para poder entonces tomar realmente decisiones lógicas, racionales, y no, como decía Gabriel, creo, basadas en lo que yo creo, no, sino basadas en hechos. Así que bueno, nuevamente gracias, y por mi parte también estamos a la orden en lo que pueda. Y buenos días, Gustavo, te tienen desde las 6 de la mañana hablando. Allá donde Suecia es que tú estás, ¿no, Gabriel? Allá no está tarde, son como las 8 de la noche, pero 8 o 9 de la noche, pero en levantarte a las 6 de la mañana para esto. Gustavo, muchas gracias. No, pero fíjese, doctor, gracias por el comentario. Y creo que puedo hablar por Gustavo, lo hacemos con todo el gusto, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. A mí esto me encanta, así que. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y pues nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales. Estamos enviando la información y el certificado de participación a través del correo electrónico entonces y el material también. Okay, un saludo y feliz día. Gracias. Saludos, chao. Chao, cuídense. Hasta luego. Éxitos. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias.